bien, seguimos en esta edición de Rumbo Norte, tal como lo habíamos anticipado en la apertura. La idea un poco hoy es trabajar respecto a dos temas que tienen que ver con la labor parlamentaria, con un proyecto, uno que ha sido sancionado, se ha convertido en ley el pasado jueves en la legislatura provincial, y por otro lado con otro proyecto también de ley, pero que en este caso está en comisión. Tiene que ver, por un lado, con ponernos al día respecto a algo que ya hay en el ámbito nacional y que viene a cubrir un universo importante de personas, en este caso con la sanción de la ley de protección integral a las personas que tienen el trastorno del espectro autista, la ley de autismo, como muchos la conocen en el ámbito nacional, y que ha sido sancionada una ley provincial, decía el pasado jueves aquí en Misiones, y al mismo tiempo también la adhesión, por supuesto, a la norma nacional. Y por otro lado, un abordaje respecto a algo que también tiene que ver en este caso con los niños, con la escuela, con la educación, con una problemática social que está cada vez de manifiesto de una manera más candente en las escuelas, y es un proyecto de ley de servicio social escolar. Ambas, la ley sancionado y el proyecto de ley tienen en común a un legislador provincial. A él justamente lo hemos invitado para conocer un poco más en detalle lo que ha sido el proceso para la sanción de la ley, y también ver cómo está el otro proyecto y entender un poco más de qué van ambas cuestiones. Estamos hablando del legislador provincial, diputado del Partido de Trabajo y Progreso, Víctor Kramer. A él lo estamos saludando. Muy buenas noches, Víctor. Gracias por estar nuevamente en Rumbo. Bueno, se cubre de alguna manera, se salda una deuda con un universo importante de la población de nuestra provincia en relación a la sanción de la ley el pasado jueves, esta ley de autismo. Sí, así es. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, el tema del autismo es un tema que es muy complicado, que realmente a las familias les resultaba de muy difícil abordaje. El espectro autista es muy amplio, hay una enorme diversidad de cuadros, de situaciones que hacen que realmente el tratamiento tenga que ser absolutamente personalizado y es costoso. Esto generaba que realmente para muchas familias, sobre todo las de escasos recursos económicos, lamentablemente se volvía prácticamente imposible muchas veces tratar adecuadamente a una persona con trastorno del espectro autista. A partir del año 2010 nosotros empezamos a trabajar el tema, acompañamos a padres de chicos autistas que venían buscando la herramienta para conseguir, por ejemplo, que las obras sociales tomen este tema, y nos encontramos en ese momento con una realidad que era que las estadísticas marcaban que eran muy pocos los autistas. Entonces nos pusimos a investigar y eran pocos porque nos hacían los test de detección temprana. Entonces en el año 2010 nosotros presentamos un proyecto, en ese momento era un proyecto de comunicación al Ministerio de Salud Pública, pidiendo que se empiecen a realizar de manera gratuita dentro del sistema público de salud los test de detección temprana. Obviamente al empezar a hacerse los test, las estadísticas empezaron a reflejar que los casos eran bastante más numerosos que los que hasta ese momento se pensaba, y empezamos a trabajar en el desarrollo de una ley que apuntara a darle a estas personas la protección y las posibilidades de tratamiento y de integración en la sociedad. En el año 2014 se aprobó en la Nación una ley de autismo que básicamente planteaba una serie importante de objetivos y planteaba la posibilidad de que desde Nación también hubiera planes de financiamiento para la contención de este tipo de cuadros. Nosotros estábamos trabajando en ese momento en un proyecto de ley provincial, lo presentamos, y la semana pasada lo que se hizo en la legislatura fue unir las dos cosas. Es decir, el articulado que nosotros habíamos propuesto con algunas cuestiones puntuales en las que queríamos avanzar como para darle más precisión y más tranquilidad a estas familias, se unió a la adhesión a la ley nacional, y bueno, la verdad que fue una gran alegría. Nos acompañaron muchos padres, muchas de las madres que hace tantos años han venido trabajando con nosotros en esto,
Y creo que generamos una muy buena ley y por sobre todas las cosas una ley que le va a dar tranquilidad a estas familias de que independientemente de las posibilidades económicas que tengan, sus hijos o las personas que en cada una de esas familias tenga algún problema del espectro autista, va a estar adecuadamente tratado, adecuadamente contenido y con las posibilidades de integración plenas. ¿Ha habido desde el 2010 hasta aquí entonces un proceso de mayor visibilidad respecto a esta patología, ¿no? Absolutamente. Por lo que vos marcabas, que las estadísticas eran bajas, pero no era esa la realidad. En esa época, la respuesta que muchos de los padres encontraban en las obras sociales o en el sistema de salud pública era que no era significativo el número, que no era lógico ponerse a trabajar en una ley o en algo así porque el número era muy bajo. Algunos tipos de compartimientos o de comportamientos, para decirlo correctamente, de los chicos por ahí era encuadrado dentro de otra patología. Absolutamente. Y no la real que tiene que ver con el espectro autista. Absolutamente. Había personas que realmente tenían una edad bastante avanzada ya y que por ahí habían tenido síntomas o indicios que daban a entender que tenían algún problema de espectro autista, pero ni siquiera llegaban a hacerse los controles de detección, los test de detección, porque hasta esos test resultaban muy caros para muchas familias. ¿Y por qué un proceso tan largo para algo que hoy sí está visible y que tiene que ver con un universo importante de personas? Decías, arrancaron a trabajar con el proceso del proyecto de esta ley en 2010, en 2014 la Nación sanciona una ley y aquí recién en el 2018 llegamos a actualizar por lo menos una primera parte que es hoy tener la ley, después hay que ver cómo se va a aplicar también, porque después hay un gran a veces desfasaje entre lo que dice el espíritu, lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad, que esperemos que aquí no suceda, ¿no? En buena medida creo yo que la demora se debió a cuestiones presupuestarias. Te doy un ejemplo, el IPS durante muchísimos años en relación a este tema trabajó con cupos, porque el costo de ampliar las prestaciones para todo el universo de personas que las necesitaban realmente era muy costoso. Y bueno, yo lo decía el otro día en la sesión, a mí me parece que bueno, más allá de que ha pasado mucho tiempo, realmente hoy le estamos dando una solución a estas familias y sobre todas las cosas importantes que se los estamos dando en un momento en que la coyuntura económica, la coyuntura social realmente está muy difícil. Entonces me parece doblemente valioso, poder trabajar en este momento sobre algo que para muchas familias se ha vuelto imposible de sostener. Y bueno, ahora viene un enorme trabajo por parte del sistema de salud pública, por parte del sistema educativo, porque acá estamos hablando también de garantizar la integración de estas personas en el ámbito escolar. Te iba a consultar, más allá del espíritu de la ley, lo que establece, cuál es la herramienta que le brinda a estas familias. Tengo entendido que la ley es de protección integral, es un poco lo que vos decías, es poder tener una detección, un diagnóstico temprano, que cuanto más temprano, más posibilidades hay de recuperación y de mejores condiciones de calidad de vida, y por otro lado, el tratamiento, claro, que en muchos casos requiere para esos chicos un acompañamiento terapéutico dentro del ámbito escolar. Mirá, para empezar hay que aclarar que estos trastornos, estos cuadros, no se curan. O sea, una vez detectado, hay que trabajar con estas personas durante muchísimos años, muchas veces durante toda la vida, y el objetivo tiene que ser tratar de minimizar los problemas y de posibilitar su integración plena. El espectro es muy amplio, hay cuadros de mayor gravedad, cuadros menos graves, y en muchos casos, con una detección temprana bien hecha, con un acompañamiento terapéutico acorde, estas personas pueden terminar integrándose, teniendo un trabajo, y en muchos otros casos resulta más difícil la integración y el tratamiento tiene que ser mucho más personalizado. Por eso te digo, es muy costoso por eso, porque realmente el acompañamiento es uno a uno, las estrategias de abordaje son absolutamente individuales. Y bueno, pero más allá de eso me parece que es una cuestión necesaria. El derecho a la salud es un derecho que el Estado lo tiene que garantizar y en ese sentido se ha trabajado. ¿Prevé la ley el acompañamiento terapéutico en el ámbito escolar? Sí, prevé el acompañamiento terapéutico en el ámbito escolar, prevé la construcción, la instalación de hogares de día
donde los chicos o las personas que tengan un trastorno espectro autista puedan estar adecuadamente contenidos cuando por ahí su familia tiene que trabajar o cuando necesitan estar durante el día en algún hábito especial. Independientemente del sistema escolar, o sea, sería como algo complementario. Es como algo complementario. Ajá. O como una alternativa en el caso que la integración en el ámbito escolar sea muy compleja. Prevé el acompañamiento para las capacitaciones en los casos que sea necesario para tratar de que tengan la posibilidad de acceder a algún espacio laboral. Es decir, la ley plantea todas las herramientas, ahora viene un trabajo, como te decía, muy arduo en el sentido de ponerlo en práctica. En el lugar donde está más avanzado es en el ámbito de la salud. Durante estos años se ha trabajado mucho, se ha avanzado mucho respecto a la situación que teníamos en el comienzo. Y bueno, pero el desafío no es solamente para la salud, es para la educación, es para el Ministerio de Deportes, porque también, digamos, está previsto el tema de las actividades relacionadas con el ocio y con la recreación y con la realización de deportes. ¿Y socialmente cómo estamos? Desde 2010 hasta aquí, vos que has estado trabajando en todo este proyecto, en el desarrollo y bueno, y poder llegar finalmente a la sanción de la ley. ¿Es menos tabú hoy? ¿Cómo también trabajan las familias? Porque muchas veces la propia familia es la que se cierra a partir de un diagnóstico de una situación con uno de los integrantes de la familia y hay como un cerramiento y hacer más dificultosa la posibilidad de integración. Yo creo que contribuyó mucho a que hoy estemos mejor el hecho de que se ha visibilizado mucho el problema. Hay muchas familias que vienen trabajando hace muchos años en esto y yo creo que eso también generó que por ahí algunos que trataban de esconder el problema, vean que hay muchos en situaciones similares, hay muchos que están trabajando para tratar de que sus hijos tengan una mejor calidad de vida y se abrió una posibilidad de que hoy la gente hable sin tapujos, lo presente. En la sesión realmente pasamos un momento muy, muy emotivo cuando una madre pidió la palabra, se le acercó un micrófono y contó la realidad que vive con su hija, que es una nena que está yendo a la escuela, que digamos está sobrellevando el problema que tiene, pero en una situación de integración en una escuela común, con chicos de su edad y con la atención que necesita para poder realmente trabajar bien. Y bueno, me parece que se ha avanzado y mucho se lo debemos a estos padres. Y nosotros también creo que estamos un poco más abiertos, hay una apertura a esa integración y a no estigmatizarlos o segregarlos. Sí. Es un ida y vuelta. Se ha avanzado mucho en el tema de la inclusión. Respecto al otro proyecto que también tiene que ver con una cuestión social y sobre todo con el universo de los niños, es un proyecto que se denomina de servicio escolar, servicio social escolar. ¿De qué va, a qué apunta y qué posibilidades habría de que pueda ser sancionado en este año legislativo? Nosotros tenemos en las escuelas un problema, pero que también es una oportunidad. El problema son las problemáticas sociales que repercuten en la escuela, que repercuten sobre la convivencia en las escuelas y que terminan explotando en las manos de los docentes que muchas veces no están preparados para resolverlos. Cuando hablamos de adicciones, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de embarazo adolescente, son situaciones que los docentes los detectan, que los docentes lo reciben y que muchas veces los docentes los tienen que abordar sin tener las herramientas, sin tener la preparación y teniendo que descuidar su tarea específica. Es un problema. Pero la escuela nos da la oportunidad de tener contacto todos los días con la familia. O sea, yo creo que la escuela es el único lugar donde el Estado y la familia se encuentran todos los días. Ese contacto diario no se da ni en una comisaría, ni en un hospital, ni en un juzgado, se da solamente en la escuela. Entonces nosotros, ¿qué proponemos? Y ya desde hace un par de años venimos trabajando con una propuesta de incorporar trabajadores sociales al sistema educativo. Nosotros estamos trabajando en la creación de una unidad de servicio social escolar que dependa del Consejo General de Educación para que los docentes, los directivos lo tomen como algo propio, lo tomen como una estructura de auxilio a la que pueden recurrir cuando detectan un problema en la escuela. ¿Y cuál es la tarea de estos trabajadores sociales? Es trabajar en red con los distintos organismos del Estado que tienen que darle la solución final al problema. Hablábamos de un caso de embarazo adolescente, lo tendrán que detectar, contener y derivar rápidamente a salud pública. Puede ser un problema de déficit alimenticio, tendrán que
que recibirlo, contenerlo y hacer las gestiones con desarrollo social o con la municipalidad que esté digamos, en posición y en posibilidad de ir resolviendo los problemas. Yo creo que vamos a estar, por un lado, solucionando el día a día de los docentes que hoy por hoy se encuentran con situaciones que no pueden manejar, y por otro lado vamos a estar haciendo mucho más eficiente el abordaje desde el Estado para estas situaciones, que el Estado las tiene que resolver, que el Estado las puede detectar en la escuela, y lo que estamos generando es la posibilidad de hacerlo más rápido y de forma más eficiente. Ahora, hay muchas escuelas, bueno, en el sector privado es casi en una gran mayoría que tienen sus gabinetes psicológicos, psicopedagógicos, en algunas escuelas públicas también las hay. ¿No vendría a complementar, no a chocarse con esos equipos, a trabajar de una manera? ¿Y por qué la figura del trabajador social para la competencia respecto a el abordaje de estas problemáticas? La diferencia que nosotros vemos entre el gabinete psicopedagógico y esta unidad de servicio social escolar es que el gabinete psicopedagógico está apuntado netamente a la cuestión pedagógica, a la cuestión de aprendizaje. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer es de resolver problemáticas sociales. Por eso te decía, desnutrición, violencia, bullying. Entonces, el enfoque del trabajador social me parece que es muy interesante, porque vos fijate que hoy por hoy en el Estado provincial tenemos ya trabajadores sociales, por ejemplo, dentro del Ministerio de Salud Pública, los tenemos dentro de la Policía de la provincia, los tenemos dentro del Ministerio de Desarrollo Social, los tenemos en el IPRODA, los tenemos hasta en la justicia. Entonces me parece que lo que nos puede posibilitar tener trabajadores sociales dentro del ámbito educativo es que se arme una red de trabajo, que haya una comunicación horizontal muchísimo más rápida, una comunicación entre pares, que permita que una cuestión que hoy por hoy, por la propia burocracia del Estado, hoy por hoy un problema que se detecta en la escuela tiene que ir del director al supervisor, del supervisor al consejo, del consejo vuelva a bajar. Me parece que tenemos que trabajar para que esto sea mucho más rápido, para que esto sea mucho más eficiente, porque, digamos, al tope de la prioridad tiene que ser resolver el problema. O sea, una situación de conflicto, una situación de necesidad, tiene que ser la prioridad y tenemos que buscar las herramientas para resolverlo de la forma más rápida posible. Yo creo que es una muy buena inversión en que el Estado trabaje mejor. Hay muchas personas que por ahí cuando uno habla de este tipo de proyectos le tienen miedo a la cuestión presupuestaria, dicen, y bueno, ¿y cuánto va a salir esto? ¿Cuántos cargos hay que generar? Hoy por hoy ya hay trabajadores sociales que están trabajando dentro del sistema educativo, por ahí están trabajando no como trabajadores sociales, por ahí tienen horas y están dando clases, por ahí están haciendo algo que no está directamente relacionado con la profesión que tienen. Bueno, la idea es, en primera instancia, el Consejo de Educación organice el recurso humano que ya tiene, que el Consejo de Educación haga convenios, como te decía, con los ministerios donde hay trabajadores sociales, que, digamos, yo creo que con una inversión muy, muy pequeña podemos empezar a trabajar con esto. Hay un mapa de la provincia donde están claramente determinadas las zonas más conflictivas. ¿Cuáles son? Mirá, yo no estuve trabajando en la confección del mapa. La gente que está trabajando con esto es la gente de la red de prevención de la violencia, que justamente la diputada Rebollo es quien preside esa red. Y María Inés Rebollo es presidente de la Comisión de Educación, a donde nosotros estamos discutiendo este proyecto. Entonces yo creo que o sea, con una inversión muy pequeña, por lo menos de inicio, podemos empezar a trabajar ya en resolver las cuestiones más urgentes. Hay casos en los que realmente uno habla con los directores, habla con los docentes y los problemas son muy graves y se les van de las manos. Hay veces que los directores tienen que ir a la casa de alguna familia para contarle a los padres lo que está pasando en la escuela, que por ahí los padres no lo saben y son mal recibidos, son agredidos. Y creo que un trabajador social es una persona que está mucho más preparada, tiene formación específica para trabajar sobre ese tipo de cosas. Bueno, acá ha habido en las últimas semanas, en los últimos tiempos, una problemática muy visible que es la pelea de estudiantes, muchos casos de chicas que se agarran a las piñas a la salida de los establecimientos educativos, al punto tal que hace un par de semanas atrás vía Consejo Deliberante han pedido una especie de custodia policial a la salida de los establecimientos para tratar de contener, de prevenir, de persuadir de que no se den este tipo de pelea. Sería algo interesante para abordar justamente. Claro, pero digamos, evidentemente, para que llegue a pasar eso, hay algún trasfondo que genera esa situación de violencia, y creo que en lo que tenemos que trabajar es en eso, en prevenir, en estar atentos a los primeros indicios de cuando hay alguna necesidad por parte de un chico, de alguna chica en las escuelas, y
Y creo que, como te decía al comienzo, la escuela nos da la oportunidad de ver cara a cara todos los días a cada uno de los chicos. Entonces es el mejor lugar para trabajar porque es donde primero se puede detectar una necesidad. ¿Desde cuándo está presentado este proyecto? ¿Desde cuándo vienen trabajándolo? Nosotros este proyecto lo tenemos presentado, lo presentamos por primera vez en el año 2012. Después lo fuimos, digamos, en la Cámara los proyectos cada 2 años caducan si no son aprobados. Entonces en el 2012 lo presentamos, en el 2014 volvimos a presentarlo con algunos cambios y este que estamos discutiendo ahora es el último proyecto que presentamos, que lo presentamos en el año 2016. Y bueno, la verdad que se trabajó durante todo el año pasado, la gente del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales se acercó, dio su opinión, pidieron algunas modificaciones que se incorporaron al proyecto. Hay respaldo del colegio, claro. Hay respaldo también, claro, del colegio hay respaldo y hay también respaldo explícito por parte de la Facultad de Humanidades, que es a donde estamos formando trabajadores sociales en nuestra provincia, que incluso a través de su decana plantearon la posibilidad de desarrollar una especialización en servicio social escolar en caso de que el proyecto de ley realmente se convierta en una ley. Y bueno, yo tengo una enorme expectativa, creo que realmente puede ser muy útil. ¿La traba hasta hoy ha sido la cuestión presupuestaria que marcabas en algún momento? No, la traba hasta hoy, digamos, la cuestión presupuestaria genera algún resquemor, pero que nosotros lo que hemos propuesto es esto, es que inicialmente el Consejo lo pueda trabajar reestructurando lo que pueda, generando convenios con los organismos externos que pueda, y que el ritmo de implementación lo pueda ir regulando el Consejo en función de sus posibilidades presupuestarias. O sea, no lo condicionamos al Consejo presupuestariamente, sino que le estamos dando la posibilidad de tener una herramienta como para empezar a abordar mejor este tema y auxiliar a los planteles docentes. Reasignación de funciones para ya los recursos humanos existentes. Para aprovechar el recurso humano que hoy está y por ahí estar desarrollando una tarea que no es para la que se preparó específicamente. Y después hubieron algunos, no sé si resquemores o algunas dudas de gente que no entendía, que entendieron que nuestra idea era poner un trabajador social en cada escuela, y la idea es, ojalá podamos llegar a tener un trabajador social en cada escuela, pero es hacer un organismo de apoyo que en cada cabecera departamental podamos tener un equipo de trabajadores sociales que estén cerca de las escuelas, que puedan atender rápidamente las necesidades y que puedan desarrollar las estrategias para que las familias misioneras puedan estar un poquito mejor cada día. ¿Es optimista en relación a que pueda salir en este periodo legislativo? Además, teniendo en cuenta que hoy preside la Comisión de Educación María Inés Rebollo, una docente con amplia trayectoria en el campo justamente de la educación. Incluso me decía la diputada Rebollo que cuando ella fue directora de la Escuela de Comercio 6 de Posadas, dentro del plantel de la escuela ella tenía trabajadores sociales porque le ayudaban a resolver cuestiones como estas. O sea, hay, me parece, una receptividad favorable. De la misma manera, los diputados de Cambiemos también han expresado que el proyecto, la idea les parece interesante, así que estamos tratando de consensuar un dictamen que les permita a todos aportar sus ideas, digamos, en la medida que se pueda mejorar nuestra propuesta, y soy muy optimista de que en las próximas semanas ya lo podamos tener aprobado. Bueno, sería meter 2 golazos en muy poco tiempo, sí, la verdad proyectos de ley, y además sobre temas realmente interesantes. Sí, sería muy gratificante, sería aportar un granito de arena a ir resolviendo cuestiones. Como te decía, yo creo que la coyuntura económica, la coyuntura social, la coyuntura laboral está muy complicada para muchísimas familias y en la medida que desde la Cámara de Diputados podamos generar herramientas para ir morigerando la situación y aportándole soluciones a la gente, bienvenido sea. Bien, antes del cierre, justamente algunas consultas que tienen que ver con esto de la coyuntura económica. ¿Cómo ha visto, cómo ve esta situación que atraviesa el país, esta vuelta al FMI, la corrida cambiaria, una situación que también, por supuesto, afecta a la provincia de Misiones? ¿Qué es lo que rescata, lo que lee de las últimas semanas en términos económicos en nuestro país? En términos económicos, claramente lo que ha pasado durante estas últimas semanas preocupa. En muchos aspectos uno ve que hay políticas que no están claras, que hay pasos atrás en muchos sentidos. El tema de volver al fondo, más allá de que por ahí técnicamente te lo puedan explicar y cuando uno mira las tasas que se consiguen en un lado y otro, las tasas del fondo sean convenientes.
los argentinos sufrimos el manejo de la política económica de nuestro país atado a los lineamientos o a las exigencias del fondo. La verdad que a uno le preocupa. Yo rescato como positivo que por lo menos ahora se haya unificado la conducción del Ministerio de Economía en una sola persona, porque es esa enorme cantidad de ministros que cada uno manejaba un pedacito, está a la vista, que generaron problemas, que generaron que cuando Banco Central iba en una dirección, alguna otra área de gobierno iba para otro lado. Bueno, el propio gobierno lo reconoce con esto de la falta de coordinación. Exacto. Digamos, el propio gobierno contribuyó a generar incertidumbre. Y bueno, lamentablemente ya pasaron muchísimos meses de gobierno de Macri. Uno ve que cuestiones que deberían haber empezado a solucionarse, digamos, acá nadie pide soluciones mágicas y todos somos conscientes de que las situaciones de problemática económica que tenía nuestro país podía llevar muchos años o muchos meses corregirlas, pero lamentablemente uno lo que ve es que en muchas de esas cuestiones seguimos en el punto de partida o han empeorado. Las economías regionales están muy complicadas. Yo veo una enorme falta de sensibilidad en la nación respecto de lo que pasa en las provincias. Vos fíjate, nosotros acá en Misiones, con el tema de las asimetrías, con el tema de la energía eléctrica, Misiones es una provincia electrodependiente, no tiene gas natural. ¿Qué evaluación tiene de la política institucional, de la relación que lleva la provincia con la nación, esto de gobernabilidad con gobernabilidad se paga y relaciones muy cercanas entre ambos ejecutivos, el provincial y el nacional? Yo creo que el gobierno de la provincia lo adoptó como estrategia, digamos, el acompañamiento a las decisiones del gobierno nacional, pero lo que veo es que recibió muy poco a cambio de ese acompañamiento. Fíjate el tema de los combustibles, que tuvimos ITC diferenciado, pero durante unos pocos meses después se terminó y solamente para Posadas, lo que para la provincia realmente significó muy poco. Es más, en muchas localidades del interior, en muchos lugares del interior generó un problema aún mayor que el que teníamos en el origen. Tenemos una situación muy complicada con el mercado yerbatero. Le deben a la provincia 1.500 millones de pesos del FED. Es decir, yo creo que la provincia adoptó una estrategia de acompañamiento como para tratar de mantener una convivencia y lamentablemente hasta ahora la nación no ha tenido ninguna reciprocidad en ese sentido. Hoy las familias misioneras están muy complicadas, yo viajo mucho, recorro mucho la provincia. La situación del empleo en Misiones está muy complicada. Bueno, cuando uno habla de asimetrías es una palabra medio difícil, pero la bajás a la tierra y es empleo, porque asimetría es no poder competir, no poder desarrollar tu negocio, en muchos casos es tener que achicarse y en muchos casos es tener que cerrar, y eso es gente que queda sin trabajo. Se está generando una precarización laboral en muchos sectores de la provincia, donde la gente con tal de mantener su trabajo acepta condiciones que no son las que debería tener. Hay gente que está trabajando sin fin de semana para sostener su trabajo, porque de alguna forma quiere garantizar la continuidad. Y bueno, y la verdad que preocupa porque uno ve que las familias misioneras están angustiadas por este tema, porque uno ve que hay mucha gente que se está quedando sin expectativas de poder progresar y bueno, me parece que tiene que ser la prioridad de todos. En la Cámara hace unos días charlábamos de este tema en la Comisión de Presupuesto con los propios diputados de Cambiemos, de que... Va a ser un año donde se van a colar muchos temas sí, pero hay cuestiones que me parece que hay que dejar la política de lado y tenemos que ser conscientes todos que somos representantes del pueblo de Misiones y defender cosas que hacen a la calidad de vida de nuestra gente, el tema de la yerba, el tema del tabaco, el tema de la madera, el tema de las asimetrías, el tema de la energía, son cosas que nos tienen que encontrar a todos juntos y creo que es el gran desafío que tiene la política misionera para este año. Ajá. Lo último, respecto justamente al escenario político, ¿cómo está hoy Trabajo y Progreso del partido? Y mirando un poco también oficialismo provincial, oficialismo nacional, oposición acá en la provincia, ¿cómo se para, cómo lee este escenario Trabajo y Progreso? Bueno, nosotros seguimos trabajando, seguimos, como te decía recién, viajando, acompañando a la gente que está trabajando con nosotros en las distintas localidades de la provincia. Eso nos sirve
políticamente, pero también nos sirve como un contacto diario con la realidad que pasa en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades misioneras. Y todavía falta mucho para el año que viene. ¿Hay horizonte de construcción de una oposición en la provincia de Misiones, más allá de Cambiemos, o cualquier proyecto de oposición en Misiones necesariamente debe incluir a Cambiemos? No, yo creo que la oferta política misionera no se termina en Cambiemos ni se termina en la Renovación. Yo creo que hay mucha gente que está disconforme con lo que ha hecho la Renovación durante estos años, pero que tampoco ve a Cambiemos como algo superador. O sea, vos ves la forma en que está trabajando hoy Cambiemos en la provincia y lamentablemente la dirigencia de Cambiemos está absolutamente alineada a las posturas que se toman desde Nación y no las discuten, y hemos tenido un ejemplo muy claro en el Congreso de la Nación, en el que los legisladores de Cambiemos votaron en contra de que se discuta sobre tablas un proyecto de eliminación de los impuestos para nuestra provincia. Eso deja a las claras que la prioridad de Cambiemos son los temas nacionales, y para mí la prioridad de los que trabajamos en Misiones y nos debemos al pueblo de la provincia de Misiones es resolver el problema de los misioneros. Yo veo que hay mucha gente que no está en ninguno de esos lugares, y creo que la posibilidad de generar una construcción está. Claramente no es fácil, hoy por hoy estamos hablando del oficialismo provincial y del oficialismo nacional, pero bueno, falta mucho todavía para la elección. Habrá que ver cómo se termina definiendo el escenario electoral. Vos sabés muy bien que es distinto, el año que viene se elige presidente, y es totalmente distinto el escenario si se vota todo junto que si se vota la provincia primero y las cuestiones nacionales después. Entonces, me parece que acá todos los que estemos interesados en la construcción de una alternativa tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir, hoy por hoy, tratando de estar a la altura de la responsabilidad que tenemos. O sea, yo hoy por hoy estoy dedicado a mi trabajo en la Cámara, a tratar de aportar desde las diversas leyes o de los pedidos que hacemos al Ejecutivo, soluciones para las cuestiones que son importantes para la gente. Y el año que viene, cuando esté definido el escenario... Igual todos los caminos apuntan a una elección casi con seguridad desdoblada. Primero la provincia y en octubre se define lo nacional. Sí, es probable, pero mientras que no esté formalmente anunciado, nosotros no lo podemos dar por hecho, y bueno, cada uno tiene que seguir trabajando para tratar de sostener lo que tiene, de crecer en la medida de lo posible, y cuando esté definido el escenario se definirá la estrategia. Bien, diputado Kramer, un gusto, muchas gracias por haber estado otra vez en Cable Norte Televisión. No, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros hasta aquí con esta entrega, con esta propuesta de Rumbo Norte. Un saludo a cada una de las localidades que nos reciben en este 2018, en esta sexta temporada. El reencuentro dentro de 7 días. Que tengan una excelente semana. Gracias.